Shalom y bienvenidos al canal Light to the Nations. Ha sido un largo tiempo sin subir un nuevo estudio al canal, especialmente en español. Y la verdad es que desde hace mucho tiempo vengo sintiendo en el corazón la necesidad de poder compartir con ustedes parte de las enseñanzas que he logrado recibir, parte de nuestro Padre al estudiar su palabra. Y como siempre he dicho, no hay mayor bendición que poder compartir lo que uno recibe. No con el ánimo de enseñar, es solamente con el ánimo de compartir. Yo creo que es importante que cada uno de nosotros vaya compartiendo las cosas que va aprendiendo de las escrituras, las cosas que va recibiendo directamente de nuestro Padre, porque es la única forma en que podemos edificarnos unos con otros, especialmente en estos tiempos donde estamos rodeados de tanta dificultad, de tanta oscuridad en el mundo, y donde necesitamos con mayor razón y con mayor fuerza el poder aferrarnos a Yahuwah Elohim, nuestro Padre, y aferrarnos a sus enseñanzas, a su verdad. Sabemos que en el único lugar donde podemos encontrar la verdad es en su palabra, porque su palabra es verdad. Así que la intención en este video, que ojalá espero sea corto, no es una enseñanza y no es un tema muy largo. Podamos compartir y revisar y entender qué es lo que nos enseña la palabra en un tema que es bien importante desde mi punto de vista y que nos ayuda a entender una serie de cosas adicionales en las escrituras. ¿Y cuál es el tema? Es respecto a quién es nuestro hermano, de acuerdo a la palabra de Yahuwah. La verdad es que escudriñando y estudiando la palabra podemos entender que obviamente el entendimiento generalizado que existe en el mundo respecto a quién es nuestro hermano, que tiene relación con nuestra línea sanguínea, el hijo de nuestro padre, nuestra madre, es el mismo entendimiento que dan las escrituras. Hay muchos ejemplos como el caso de Caín y Abel, el caso de Saúl y Jacob en hebreo, donde se ve que efectivamente el término hermano o hermana es usado de la misma forma como lo usamos hoy en día, cuando estamos hablando de nuestra relación con nuestros consanguíneos. Pero de una forma bien interesante e importante al mismo tiempo, las escrituras nos revelan un concepto mucho más amplio respecto a quién es nuestro hermano, y un concepto que va en el ámbito espiritual y que nos ayuda a entender de una forma mucho más amplia y más profunda una serie de cosas en la palabra de Yahuwah, no solamente desde el punto de vista del camino que nos enseña a seguir, sino que en algunos casos de una forma profética. Por lo tanto, independiente que a lo mejor se ve como un tema que es relativamente sencillo, la verdad es que tiene un nivel de profundidad que es muy importante y que nos ayuda a entender la palabra, la escritura, en un contexto mucho más amplio. Hace un par de años atrás compartí en este mismo canal un estudio en inglés muy similar a este, pero relacionado a quién es nuestro prójimo. Y la verdad es que tanto ese estudio, que espero ojalá en algún momento no muy lejano compartirlo también en español, va muy en línea con este estudio respecto a quién es nuestro hermano. Y con el mismo concepto, el poder entender más en profundidad lo que la palabra y el camino de Yahuwah nos enseña. La única forma en que vamos a poder ponerlo por obra, ponerlo en práctica en nuestro día a día. Entonces, antes de empezar, no tengo presentación en este estudio. Vamos a leer directamente desde la palabra de Elohim. Así que los invito a que tomen su escritura, que lean junto conmigo
Los textos que tengo acá los traduje directamente de una versión que utilizo en inglés, que es una versión que se llama The Scriptures. Entonces probablemente si ustedes usan una versión como la Reina Valera no va a coincidir exactamente, pero lo importante es que lean directamente en la escritura. El concepto de fondo es lo importante, y recuerden que lo que nos enseña la palabra es que en la boca de 2 o 3 testigos podemos confirmar cualquier verdad. Entonces, independiente de las versiones de las escrituras, que es muy importante estudiar de distintas versiones, y, y al mismo tiempo también estudiar directamente de los manuscritos, tanto en griego como en hebreo, tenemos que basar todo nuestro estudio primero en lo que recibimos por parte del Ruach en nuestro corazón, y eso tiene que estar validado directamente en la palabra, en la boca de 2 o 3 testigos. Entonces, los invito a que tomen sus escrituras y vamos revisando los pasajes directamente conmigo. Entonces, lo primero a revisar y entender es el por qué es importante comprender este tema de quién es nuestro hermano o quién es nuestra hermana. Como les decía, hay distintas enseñanzas en las escrituras y mandamientos que hablan respecto a nuestros hermanos. Y sin entender quién es nuestro hermano en su concepto amplio, es muy difícil que podamos comprender el cómo aplicar esos mandamientos y esas enseñanzas en nuestra vida. Entonces les voy a dar un par de ejemplos, y el primero está en el Tanaj, conocido como el Antiguo Testamento, y esto está en el libro de Deuteronomio, cuyo nombre en hebreo es Devarim, capítulo 23, versículo 19 al 20. Devarim, Deuteronomio 23, 19 al 20. Y dice lo siguiente: no prestes con interés a tu hermano, interés de plata, interés de alimento o interés de lo que sea que es prestado con interés. A un extranjero prestarás con interés para que Yahuwá tu Elohim pueda bendecirte en todo lo que pones tu mano en la tierra la cual tú estás entrando a poseer. Acá vemos 2 roles en particular: el rol del hermano y el rol del extranjero. Sin entender cuál es la diferencia entre uno y otro, es muy difícil entender cómo aplicar este mandamiento, donde Yahuwá nos enseña directamente que a nuestros hermanos no debemos prestarle absolutamente nada con interés. Sabemos que hoy día en nuestra sociedad moderna estamos muy acostumbrados a un estilo de vida lleno de deudas, donde el sistema capitalista que hoy día funciona es un sistema basado en deuda, donde el interés es uno de los motores principales de la economía. Pero la palabra nos enseña aquí claramente que a nuestro hermano no podemos prestarle con interés. Entonces, si no comprendemos quién es nuestro hermano, podemos caer en el error de quebrantar este mandamiento. Y no seguir el mandamiento de Yahuwá de alguna forma nos hace transgredir su pacto y cometer pecado, porque el pecado es la transgresión del pacto de Yahuwá, del mandamiento de Yahuwá. Entonces es importante, ya vemos el primer ejemplo del por qué es necesario comprender quién es nuestro hermano. Un segundo ejemplo está en el mismo libro, en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 15, versículo 1 y 3. Devarim, Deuteronomio, capítulo 15, versículo 1 y 3. Al 3. Y dice lo siguiente: al final de cada 7 años, ustedes harán una liberación de deudas. Y esta es la palabra de la liberación. Cada acreedor liberará lo que ha prestado a su prójimo. Él no lo requerirá de su prójimo o de su hermano, porque es llamada la liberación de Yahuwá. De un extranjero lo podrán requerir, pero tu mano liberará lo que sea debido por tu hermano. Este mandamiento está asociado a lo que se conoce en hebreo como Shemitah,
Shemitah es cada 7 años y es un año de liberación de deudas como lo acabamos de leer. Pero lo importante es que la instrucción que recibimos en la Torá, en la palabra de Yahuwá, en el mandamiento de Yahuwá, es que no podemos exigir el pago de las deudas de nuestro hermano. Es una liberación completa para nuestro hermano y para nuestro prójimo. Y aquí vemos dos roles que son importantes, que se los mencioné hace un momento. El rol de quién es nuestro prójimo y el de nuestro hermano. Si no sabemos quién es nuestro prójimo y no sabemos quién es nuestro hermano a la luz de la palabra de Yahuwá, es muy difícil que podamos comprender cómo aplicar en nuestra vida este mandamiento. Menciona que del extranjero lo podemos requerir, pero no de nuestro hermano. Y acá, y voy a ir un poco más allá de lo que estamos estudiando, yo lo que entiendo de la palabra es que al extranjero se lo podemos requerir, pero la palabra no nos exige que tenemos que hacerlo. Depende de cada uno de nosotros si en el año de la liberación lo vamos a exigir del extranjero o no. Lo que sí es clara la palabra es que de nuestro hermano o de nuestro prójimo no podemos exigir el pago de las deudas. Es el año de la liberación. Entonces es importante, ya llevamos 2 mandamientos, que necesitamos sí o sí entender, comprender en su totalidad quién es nuestro hermano a la luz de la palabra. Moviéndonos al Brit Hadashah, que es conocido más bien como el Nuevo Testamento, vemos algunos ejemplos muy claros, y el primero está en las palabras de Yahushua, nuestro Mashiach. Y esto está en el libro de Matityahu, es el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 3 al 5. Matityahu, Mateo, capítulo 7, versículo 3 al 5. Y dice lo siguiente: ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano, pero no notas la viga en tu propio ojo? ¿O cómo es que tú dices a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y mira, hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita, primero saca la viga de tu propio ojo, y entonces verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo que Yahushua nos dice es respecto a cómo estamos juzgando a un hermano sin primero ver nuestra propia vida. No está hablando de juzgar o buscar los errores en cualquier persona en el mundo. Está hablando específicamente del rol del hermano. No está hablando del amigo, no está hablando del padre, no está hablando del prójimo, está hablando directamente del hermano. Por lo tanto, necesitamos comprender quién es nuestro hermano. Y en este siguiente ejemplo se ve con mucha más claridad esta diferencia entre otras personas y los hermanos. Y esto está en el libro de Primera de Corintios, Corintiyim Aleph, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9 al 11. Y en este pasaje, en esta carta, Shaul, más conocido como Pablo, habla directamente respecto a una situación que estaba sucediendo en la asamblea de Corintios. Y es el pecado que estaba cometiendo una persona que está completamente descrito en el capítulo 5. Entonces, si quieren leerlo en contexto, la verdad es que es mucho mejor. Lean el capítulo 5 completo para poder comprender en mayor totalidad lo que dice el versículo 9 y 11. Pero enfocándonos directamente para no desviarnos del tema, en el versículo 9 y 11, dice lo siguiente: les escribí en mi carta que no mantengan compañía con aquellos que fornican. Y ciertamente no quise decir con aquellos de este mundo que fornican, o con el codicioso de ganancias, o estafadores, o idólatras, porque entonces necesitarían salir del mundo. Es muy clave lo que dice. Está clarificando Shaul, Pablo, lo que quiso decir en su carta. Está diciendo que no mantengan compañía con este tipo de personas, pero no las personas del mundo, porque si no tendríamos que salir del mundo. Y aquí hace mucho eco las palabras de Yahushua HaMashiach, que están escritas en el libro de Yahuhan, en el libro de Juan, donde cuando él oró por sus discípulos, oró al Padre y les dijo: no te ruego que los saques de este mundo, sino que los libres del mal. Nosotros estamos en el mundo, nuestra herencia es la tierra, estamos en la tierra,
pero no somos parte del mundo. ¿Y qué es el mundo? Eso es una enseñanza que también estuvo compartiendo en este canal. Cuando la palabra nos enseña y nos dice respecto al mundo, está hablando el sistema creado por el hombre. No es el sistema creado por Elohim. La tierra, en su totalidad, con toda su creación, le pertenece a Yahuwah Elohim. Pero el sistema que ha creado el hombre y establecido el hombre por milenios es parte del sistema de la bestia. Y eso es lo que se refiere la palabra respecto al mundo. Entonces, Shaul vuelve a reforzar las mismas palabras de Yahushua. Cuando nos dice que no tenemos que compartir con aquellos de... Él no se refería a que no tenemos que compartir con aquellos del mundo, porque si no tendríamos que salir del mundo. Y desde otro punto de vista, si nos alejamos del mundo, tampoco vamos a poder traer la luz de Yahuwah y cumplir nuestro propósito siendo Israel. Nosotros tenemos que iluminar en medio de la oscuridad. ¿Y cuál es la oscuridad? ¿Dónde está la oscuridad? En el mundo. Entonces sigamos leyendo porque Shaul lo clarifica en los siguientes versículos. En el versículo 11 dice: pero ahora yo les he escrito a ustedes que no mantengan compañía con ninguno llamado hermano, si él es uno que fornica, o codicioso de ganancias, o un idólatra, o un injuriador, o un borracho, o un estafador. Ni siquiera coman con alguien así. Entonces, cuando Shaul dijo que no mantuviéramos compañía con este tipo de personas, no se refería con las personas del mundo, se refería con aquellos que se hacen llamar hermanos. Entonces, si no comprendemos quién es un hermano a la luz de las Escrituras, no vamos a poder hacer esta diferencia entre aquellos que no debemos juntarnos y que cometen este tipo de cosas con aquellos del mundo. Ahora, hay una enseñanza mucho más allá y mucho más profunda respecto al por qué Shaul nos dice que no debemos juntarnos con aquellos hermanos que están cometiendo este tipo de cosas. Y hay muchas otras enseñanzas también asociadas del por qué no hay que juntarse, dónde está la compasión, dónde está el perdón, que hay muchas cosas involucradas y eso requiere un estudio mucho más amplio. Pero es importante que comprendamos, asociado a este tema, la diferencia entre aquellas personas del mundo y aquellos que se dicen llamar hermanos. Sin comprender quiénes son los hermanos, es muy difícil entender cómo aplicar esta enseñanza. Y hay dos pasajes más dentro de una lista de muchos pasajes en las Escrituras que les quiero compartir. También en el Brit Hadashah y está en las cartas de Juan. Esto es en Primera de Juan, Yahuhanan Aleph. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 y 11, que también son pasajes tan profundos y que están asociados justamente al entendimiento de quién es nuestro hermano. Dice lo siguiente en el capítulo 2, versículo 9 al 11. El que dice que está en la luz y odia a su hermano está en oscuridad hasta ahora. Déjamelo leerlo de nuevo. Dice, el que dice que él está en la luz y odia a su hermano está en oscuridad hasta ahora. O sea, hay un tema muy profundo. Y no podemos decir que estamos en la luz, pero odiamos a nuestro hermano. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay piedra de tropiezo en él. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, y camina en la oscuridad, y no sabe dónde está yendo, porque la oscuridad ha cegado sus ojos. Es tan importante que si odiamos a nuestro hermano, permanecemos en oscuridad y no estamos en la luz de Yahuwah. Entonces, si no sabemos quién es nuestro hermano, no vamos a poder comprender si estamos con algún tipo de enemistad con él o si hay odio contra nuestro hermano, para poder entender si estamos en oscuridad o no. Y es importante porque incluso Yahushua hizo la diferencia. Incluso él nos enseñó que tenemos que amar a nuestros enemigos, o tenemos que odiar a nuestros enemigos. Entonces acá hay dos roles distintos: nuestros enemigos, nuestros hermanos. También vemos el rol del prójimo. Y así hay una serie de otros roles en las Escrituras que tenemos que entenderlo con mucha claridad, porque es la única forma en que vamos a poder aplicar la palabra en nuestro día a día, en nuestra propia experiencia de vida,
y de esa forma caminar de acuerdo a la voluntad de Yahuwah Elohim. Y el último ejemplo está en el mismo libro de 1 Juan, Yahuhanan Aleph, en el capítulo 3, versículo 10, y dice lo siguiente: En esto los hijos de Elohim y los hijos del demonio son manifestados. Cada uno no haciendo justicia no es de Elohim, ni tampoco el que no ama a su hermano. O sea, la única forma en que nosotros podemos ser reconocidos como hijos de Elohim, según Yahuhanan, según Juan, es a través de dos cosas. Es haciendo la justicia o poniendo en práctica la justicia de Elohim y amando a nuestro hermano. Si hacemos lo contrario, lo que significa es que no ponemos en práctica la justicia de Yahuwah Elohim, o si odiamos o no amamos a nuestro hermano, Yahuhanan nos dice que somos hijos del diablo. Entonces es importantísimo que comprendamos una vez más este tema que les estoy compartiendo respecto a quién es nuestro hermano. Ya con solamente estos ejemplos vemos que en las Escrituras hace una referencia muy importante a mandamientos y enseñanzas de nuestro hermano. Sin comprender quién es nuestro hermano, la descripción de nuestro hermano a la luz de las Escrituras, es muy difícil que podamos poner esto en práctica. Avanzando en este tema, veamos quiénes son nuestros hermanos. A través de las palabras de Yahushua, y vamos a poder ver algo que es bien importante. Cómo emplea el término nuestro Mesías, nuestro Mashiach, Yahushua HaMashiach. Así que vamos primero a Matityahu, Mateo, capítulo 23, versículo 8. Matityahu, Mateo, capítulo 23, versículo 8. Y dice lo siguiente: Pero ustedes no sean llamados rabí, porque uno es su maestro, el Mashiach, y ustedes son todos hermanos. Leyendo esto en contexto, sabemos que Yahushua le está hablando a sus seguidores, a sus discípulos. Y cuando estoy hablando de seguidores y discípulos, son todos aquellos que estaban escuchando sus enseñanzas. No estoy hablando solamente de los 12 que él escogió. Estoy hablando de todos aquellos que seguían a Yahushua, que eran miles. Acuérdense la multiplicación de los panes y los peces. Eran 5.000 hombres. Entonces había mucha gente que seguía las enseñanzas de Yahushua y que escuchaba sus enseñanzas. Entonces se está refiriendo a que todos nosotros somos hermanos. Y Yahushua va mucho más allá respecto a este concepto, y lo podemos ver en el mismo libro de Mateo, Matityahu, capítulo 28, versículo 10. Mateo, Matityahu, capítulo 28, versículo 10. Y esto es el relato de su resurrección, y dice lo siguiente: Entonces Yahushua dijo a ellos: No temas, anda, avisa a mis hermanos, para que vayan a Galil, y ellos me verán allí. Aquí vemos el encuentro con Miriam, donde Yahushua le dice: anda y avísale a mis hermanos. Avísales que ya resucité, que estoy vivo. Y cuando les dice eso, ¿a quiénes se está refiriendo? A los 12 que estaban reunidos. Lo importante acá es que Yahushua los trata a ellos de hermanos. ¿Qué significa? Que Yahushua mismo se está considerando un hermano de los 12. Él es parte del grupo de hermanos. Y eso es bien profundo porque hay varias enseñanzas asociadas a el rol de Yahushua, nuestro Mashiach, donde les voy a compartir algunos de ellos que en sus distintos roles él tenía que ser parte de los hermanos. Entonces el solo hecho que él se declare a sí mismo un hermano más de los 12 tiene una profundidad muy, muy, muy grande, y que vamos a ver en los siguientes pasajes. Respecto a esto mismo, yendo al libro de Hebreos, Ibrim en el idioma hebreo. El libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 9 al 17. Dice lo siguiente:
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los mensajeros, a los ángeles, es decir, a Yahushua, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Elohim probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel, para quien son todas las cosas, y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecta por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Aquí es muy importante porque lo vamos a conectar con un pasaje en un momento, cuando dice que llevando muchos hijos a la gloria, y veámoslos en el contexto de que Él se hace parte de la hermandad. Él es uno más de los hermanos, como lo expresó al momento de su resurrección. Sigamos en el versículo 11. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos a todos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, yo en Él confiaré. Y otra vez, he aquí, yo y los hijos que Elohim me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y liberar a todos, y liberar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los mensajeros, a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel Cohen Hagadol, sumo sacerdote, de las cosas que Elohim atañan, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces vemos con claridad acá, con una armonía completa a lo que Él dijo al momento de su resurrección, que Él se llama a sí mismo un hermano más. Fue uno más de los hermanos, y a través de su sacrificio Él trajo muchos hijos a Elohim, teniendo un mismo padre. ¿Y cómo se conecta con los distintos roles de Yahushua? Y se los voy a mencionar rápidamente. En el libro de Deuteronomio, de Devarim, capítulo 17, versículo 15, habla sobre el rol del rey. Y parte del mandamiento que aparece en la Torá dice lo siguiente: ustedes ciertamente pondrán un rey sobre ustedes, quien Yahuwah su Elohim escoja. Pondrán un rey sobre ustedes entre sus hermanos. No se les permite poner un rey sobre ustedes quien no sea su hermano. Sabemos que Yahushua HaMashiach es el rey de reyes, es la simiente de David, es el heredero al trono de Yahuwah. Él es el rey, el Melech. Y sabemos y vemos acá que el mandamiento es que el Melech tiene que ser parte de sus hermanos. Y eso entra en completa armonía con lo que acabamos de ver en el libro de Hebreos y con el mismo Yahushua declarándose a sí mismo como nuestro hermano. Y también en el mismo libro de Deuteronomio, de Devarim, está la profecía que recibió Moisés, en el capítulo 18, versículo 18, respecto al profeta que iba a venir. Dice: yo levantaré para ellos un profeta como tú, desde el medio de sus hermanos, y yo pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mande. Sabemos que de quién estaba hablando la palabra era precisamente de Yahushua HaMashiach. Él era ese profeta, como lo dice el mensaje mismo Esteban en el libro de Hechos, capítulo 7. En Yahushua se cumplió este rol. Y está escrito que lo iba a levantar de entre los hermanos. Entonces es importante cómo ver los distintos, al menos dos roles, y hay muchos más que cumple Yahushua, y todos iban a ser de entre sus hermanos. Y lo hermoso de todo esto es que al juntar todos estos puntos en la palabra de Yahuwah,
y armar este hermoso rompecabezas que siempre digo que es el rompecabezas más importante y más grande de la historia, es lo que dice en el libro de Juan y Johanan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Juan y Johanan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice lo siguiente: pero como muchos le recibieron a ellos él dio autoridad para convertirse en hijos de Elohim, a aquellos creyendo en su nombre, quienes fueron nacidos no de sangre, ni el deseo de la carne, ni el deseo del hombre, pero de Elohim, del deseo y de la voluntad de Elohim. Yahushua nos da la autoridad de convertirnos en hijos de Elohim. Y él, siendo el hijo de Elohim, nos llama a nosotros sus hermanos. Y nosotros siendo hermanos de Yahushua y teniendo la autoridad de ser llamados hijos de Elohim, a través de la autoridad que nos da Yahushua HaMashiach, tenemos el mismo Padre que Él tiene. Y ese es Yahuwah Elohim. De hecho, cuando uno ve el relato de la resurrección en el libro de Juan, Yahuhanan, Juan, lo relata de la siguiente forma: lo que Yahushua le dice a Miriam, dile, anda a mis hermanos y dile que voy a ascender a mi Padre y a su Padre. Yahushua en ese momento, a través del testimonio de Yahuhanan, nos da a entender que somos hermanos y que tenemos el mismo Padre. Y lo interesante, y esto se lo voy a mencionar para dejar los invitados para seguir viendo, estudiando la palabra y seguir viendo los videos que estoy compartiendo en este canal, es que si tenemos un mismo Padre, somos hermanos de Yahushua. ¿Quién es nuestra madre? Y las Escrituras nos revela algo tan maravilloso que estuve compartiendo en el estudio de los últimos tiempos, en inglés, respecto a quién es nuestra madre, cuál es la identidad de nuestra madre. Y los voy a invitar a que estudien ese tema, oren por mí para que pueda compartirlo, ojalá en español, a la brevedad posible. Y esto está en el libro de Apocalipsis, Jasón en hebreo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y esto es una profecía muy importante de los últimos tiempos, que es mi creer que muy pronto se va a cumplir, porque no hay duda que estamos viviendo en los últimos tiempos con todo lo que está sucediendo en el mundo hoy. Dice lo siguiente el versículo 17 del capítulo 12. Y el dragón estaba furioso con la mujer. Y pongan atención. Y él fue a pelear con el remanente de la simiente de ella, aquellos que guardan los mandamientos de Elohim y que poseen el testimonio de Yahushua Mashiach. Si estamos hablando que es el remanente de la simiente de la mujer, y el remanente de la simiente de la mujer son aquellos que guardan los mandamientos de Elohim y poseen el testimonio de Yahushua, estamos hablando de que esa mujer es la madre de esa simiente. Y ahí hay un secreto y un misterio que es tan importante y es tan necesario comprender, porque ayuda a comprender el plan final de redención de Yahushua para su pueblo, el plan de redención de Yahuwah a través de Yahushua para su pueblo y para el mundo entero, para su creación. Entonces, si tenemos un mismo Padre, también hay una mujer, una madre. Y hay muchos que dicen que es el Ruach HaKodesh. Eso no es cierto, no es así. Hay que comprender directamente las Escrituras. Hay otros que dicen que es la iglesia, tampoco es así. Hay otros que dicen que es Israel, tampoco es así. Las Escrituras son muy claras en revelarnos quién es nuestra madre. No se los voy a comentar ahora porque es un estudio en sí mismo muy profundo, pero sí se los menciono porque quiero invitarlos a que escudriñen las Escrituras, busquen las Escrituras y que también estén atentos al canal, porque voy a tratarlo lo antes posible en poder empezar a compartir esos estudios en los últimos tiempos en español. Es un estudio muy largo, pero manténganme en sus oraciones para poder compartir lo que recibí respecto a eso, ojalá en un futuro no muy lejano.
Entonces, teniendo esta base que es importante, viendo que hay enseñanzas y mandamientos que son muy claros asociados a los hermanos, que Yahushua se llama a sí mismo nuestro hermano y Él nos dice que todos nosotros somos hermanos. ¿Cómo podemos identificar quién es nuestro hermano? Porque es muy fácil decir, todos son nuestros hermanos, todos los que creen en Yahushua son nuestros hermanos. Pero ¿es realmente lo que nos enseña la palabra? Y vamos a responder la pregunta ahora y vamos a dejar que el mismo Mashiach nos responda esa importante pregunta. Y el primer testimonio lo tenemos en el libro de Matillahu, Mateo capítulo 12, versículo 47 al 50. Matillahu, Mateo capítulo 12, versículo 47 al 50. Y dice lo siguiente. Y uno le dijo a él, esto es Yahushua en el contexto, léalo en el contexto completo, Yahushua estaba enseñando a la multitud, vino una persona y le habló al Mesías diciéndole, y uno le dijo a él, a Yahushua, mira, tu madre y tus hermanos están afuera, buscando hablar contigo. ¿A qué hermanos y a qué madre se refieren? Se refiere a Miriam y los hermanos de sangre de Yahushua. Entonces dice él, tu madre y tus hermanos están afuera buscando hablar contigo. Pero él respondiendo, Yahushua respondiendo, dijo a aquel que le había hablado. Le respondió con una pregunta diciendo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Interesante pregunta, porque aquí vemos la diferencia entre lo que les dije al inicio, las palabras enseñándonos que nuestros cosanguíneos también son considerados hermanos en el mismo concepto que nosotros entendemos el día de hoy. Pero Yahushua hace una pregunta que es clave y la respuesta es mucho más clave e importante aún, porque dice así en el versículo 49. Y habiendo extendido su mano hacia sus discípulos, él dijo, mira, mi madre y mis hermanos. Él apuntó a sus discípulos diciendo, mi madre y mis hermanos, anunciando que ellos eran su madre y sus hermanos. Y dice en el 50, y esta es la clave, porque quien quiera que hace el deseo, la voluntad de mi Padre, quien está en los cielos, es mi hermano y hermana y madre. Por lo tanto, en las palabras de Yahushua HaMashiach, ¿quién es nuestro hermano o quién es nuestra hermana? Son todos aquellos que hacen la voluntad, que hacen el deseo de Yahuwah Elohim, de nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, ¿cómo podemos comprender quiénes son aquellos? Tenemos que comprender cuál es la voluntad de Yahuwah Elohim, porque solo aquellos que hacen la voluntad, que hacen el deseo de Yahuwah, nuestro Elohim, podemos considerar nuestros hermanos o nuestras hermanas. Cualquier persona que no hace el deseo o la voluntad de Yahuwah, por más que se llame a sí mismo un hermano o una hermana, ya cae fuera del concepto de hermano o hermana según las palabras, no de Juan Carlos, las palabras de Yahushua HaMashiach escritas en la Devar, en la palabra de Yahuwah. Y para tener un segundo testimonio, un segundo testigo, vamos al libro de Lucas, capítulo 8, versículos 19 y 21. Y esto amplía un poco más el entendimiento. Porque primero hay que entender cuál es la voluntad o el deseo de Yahuwah, y ese es un estudio en sí mismo que voy a tratar de compartirlos también en este canal. Pero para no esperar ese estudio, al ver el testimonio de Lucas en el capítulo 8, versículos 19 y 21, nos da una luz adicional para comprender quién es nuestro hermano, cuál es la voluntad de Yahuwah Elohim, para poder poner en práctica los mandamientos y las enseñanzas respecto a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Entonces leamos en Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21, y dice lo siguiente. Y su madre y hermanos vinieron a él y no podían llegar a él a causa de la multitud. Y le fue reportado a él, a Yahushua, diciendo, estamos viendo que es el mismo relato pero con el testimonio de Lucas. Y le fue reportado a él, a Yahushua, diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera deseando verte. Y él respondió, Yahushua respondió y les dijo, mi madre
Y mis hermanos, pongan atención a esto, mi madre y mis hermanos son aquellos quienes están escuchando la palabra de Elohim y haciéndola. Por lo tanto, no es solamente escuchar, sino que es hacer, es poner en práctica. ¿Y poner en práctica qué cosa? La palabra de Elohim. ¿Y qué es la palabra de Elohim? Esto es la palabra de Elohim. La palabra de Elohim es nuestro alimento, el pan que necesitamos. Es todo lo que sale de la boca de Yahuwah. Es todo lo que está escrito en este maravilloso libro. Entonces, resumiendo, ¿quién es nuestro hermano? ¿Quién es nuestra hermana? Son todos aquellos que escuchan y hacen, ponen en práctica la palabra de Elohim. Son todos aquellos que hacen, cumplen los deseos y la voluntad de Yahuwah Elohim. Cualquier persona que no cae dentro de esa categoría, en las palabras de Yahushua HaMashiach, no es nuestro hermano y no es nuestra hermana. Por lo tanto, teniendo ese concepto y esa definición, se hace mucho más claro para cada uno de nosotros cómo aplicar las distintas enseñanzas y los distintos mandamientos que vamos a encontrar en las Escrituras. Algunos de ellos ya se los compartí al inicio, pero es importante, ahora que a la luz de las Escrituras, con lo que les acabo de compartir, podemos comprender quién es nuestro hermano, nuestra hermana, cada vez que estudiamos la palabra y veamos que hay una enseñanza, un mandamiento asociado a un hermano o una hermana, ya sabemos a quién nos estamos refiriendo. Espero que este estudio haya sido de bendición. Para mí es una bendición compartirlo. Es algo que ha estado en mi corazón y en mi mente por mucho tiempo. Y es importante que, como les dije al inicio, que compartamos todo lo que recibimos. No con el ánimo, con la intención de ser maestros de uno con los otros. Lo acabamos de leer hoy día. Tenemos un solo maestro, un solo rabí, y ese es Yahushua HaMashiach. Todos nosotros somos hermanos. Y al ser hermanos, lo que podemos hacer es retroalimentarnos con la enseñanza que recibimos de Yahuwah, con lo que nos revela el Ruach HaKodesh, y esa es la única forma en que podemos crecer como un cuerpo, el cuerpo de Yahushua HaMashiach, como el pueblo de Yahuwah Elohim. Que Yahuwah los bendiga y nos vemos en un próximo estudio. Espero que no sea muy lejos. Manténganme en sus oraciones. Estoy con una agenda y horarios bien complejos, especialmente con la crisis que se está viviendo en el mundo. Pero sé que Yahuwah nos ayuda, así que manténganme en sus oraciones para que nos veamos pronto en un nuevo estudio en español en este mismo canal. Que Yahuwah esté con todos ustedes. Shalom.